que sepan, ahí también van a estar mis correos, mi teléfono y todo. Aunque lo puse en el chat, el que entra un poquito más tarde muchas veces no puede ver todo lo que he dicho. Entonces, ¿qué vamos a manejar aquí? Lo siguiente que ustedes ven acá. Aquí vamos a manejar estas unidades, unidades temáticas. Primero, el currículo y tratamiento curricular. En sentido general, todo lo que tiene que ver con el currículo del sistema educativo dominicano y de todo el tratamiento que ahí conlleva, incluyendo lo que será las reformulaciones y demás cosas que se le han hecho según. Veremos. Eso lo vamos a ver entre hoy y mañana. Vamos a ver luego leyes y reglamentos del sistema educativo dominicano. Finalmente vamos a ver los planes de estudio de la matemática en el currículo dominicano. Ahí más o menos está el contenido temático del grosso modo. Ya en detalle en particular, bueno, pues lo veremos un poquito más. ¿Qué yo quiero que veamos? Bueno, primero, ¿qué trataremos de que se logre de alguna manera aquí? Son algunas competencias fundamentales. Dentro de ellas estamos hablando que vamos a tener como finalidad formativa lo que serían algunas competencias transversales que buscamos que conecten con los programas o con el programa de estudio y que son esenciales para el desarrollo integral de cada uno de ustedes. Dentro de ellos, permítame mutear este celular que está, por eso es que en WhatsApp también lo tengo como en silencio para que no distraiga. Bien, entonces tendremos lo que serán competencias de desarrollo personal y espiritual. Nada lejos de la realidad por el tipo de institución en el que estamos trabajando. Profesor, permiso. Sí, señor. Ismael, de nuevo de este lado. Sí, para informar que José González, sí, Claudia y Janet, ellos no han podido entrar por la situación de que José tiene problemas por el clima, por su casa. Parece que el internet le está fallando. sí. Y Claudia ahora mismo no se puede conectar porque el celular se le está apagando casi. Y la gata como viene y se le daña. Uy, qué pena. Bueno, ojalá sí, se conecta un poquito más tarde. Sí, como no. Ojalá y pueda conseguir otro equipo tecnológico para que pueda conectarse y por lo menos aprovechar una parte esencial de lo que vamos a tratar. Muy bien. Como decía, profesor. Sí, señor. Aprovecho para anunciarle que ya hice el formulario y lo envié al grupo y también aquí al chat de esta. Excelente. Entonces, en el formulario, como presenta el maestro, lo van a llenar por Google Forms, los datos que les pide, y entonces luego esa información me la van a compartir y así es más fácil. Así todos tenemos la facilidad de hacerlo de manera colaborativa. Otra competencia que vamos a tratar aquí de manejar son las competencias. Bueno, demos un segundito para permitir la entrada a la persona que está aquí. Demos un segundito. Entró Carolina, que había salido al parecer. Voy a apagar mi cámara porque si alguien está desde su celular o algo así, la cámara consume mayor datos, ¿ves? El video. Así no esté tan cargado como que voy a presentar, no tenga todo. Vuelvo a compartir la pantalla para que veamos lo que estábamos tratando de presentar en sentido general de las cosas que vamos a manejar en este curso. Entonces les decía que teníamos lo que iban a ser la competencia de desarrollo personal y espiritual, la competencia tecnológica e innovación, lo que son las competencias de desarrollo profesional y gestión de recursos humanos, y competencia de desarrollo sociocultural, y finalmente, el resto de aquí, la competencia de desarrollo ambiental y ciudadano. Ya desglosando cada una de ellas, veamos
lo que serían las competencias de desarrollo personal y espiritual, fundamentados en principios de justicia, respeto, integridad, honestidad, transparencia, responsabilidad y moralidad. Se pretende cada uno de ustedes, ¿verdad? Desarrollen actividades profesionales en el más alto nivel y apropiándose de estos principios que ya hemos descrito. También se procura alcanzar un alto nivel de criterios de principios éticos, de manera que su discurso, acción conductual y ideología personal estén acorde a lo establecido universalmente. A eso nos referimos con el desarrollo personal y espiritual. En lo que tiene que ver con la competencia tecnológica e innovación, bueno, queremos que usted sea un especialista que integra medios y recursos tecnológicos didácticos para alcanzar las competencias propuestas en los estudiantes. Alguien puede, creo que no le llega a usted, ¿verdad? El poder aceptar a su compañero. No le llega. No, porque como no lo configure de esa manera, pues permítanme aceptar al compañero. Bien, continúo entonces acá. Y, como decíamos también, que pueda diseñar recursos didácticos para promover aprendizajes eficaces de los contenidos desarrollados. Aquí ponemos álgebra lineal, fue el que puso la institución. Esto es obra de educativa. Entiendo que en este caso no de la álgebra lineal, sino de cualquier asignatura que tenga que ver en este caso con el área de las matemáticas. Tenemos lo que son competencias de desarrollo profesional y gestión de recursos humanos. Aquí se pretende desarrollar los participantes liderazgo dirigido a la toma de decisiones, solución a diversas situaciones presentadas, que sea capaz de aportar a los estudiantes una cultura escolar basada en una ética de trabajo de excelencia, lo que implica que los docentes se esfuercen permanentemente para realizar un trabajo de calidad basado en la colaboración y la cooperación de equipos. También que promuevan excelentes relaciones entre los estudiantes. El docente deberá planear, organizar, desarrollar y controlar el proceso docente en todas sus dimensiones. Competencia de desarrollo sociocultural, con la finalidad de que esta competencia se fundamente en interés por la cultura integral y la reflexión social cultural nacional e internacional actual. Estar comprometido con la transformación social y el proceso comunicativo en la sociedad actual. Eso es fundamental, ¿eh? Nosotros somos la base, el medio también, o formamos parte del medio de transformación de la sociedad. Si nosotros estamos descompuestos, posiblemente también transmitamos ese tipo de comportamiento, de valor, de actitud hacia los formados que estarán bajo nuestra responsabilidad. Finalmente, la competencia de desarrollo ambiental y ciudadano, donde el docente comprende la forma de convivencia en la sociedad actual. Contribuye mediante la labor docente con el fortalecimiento de una ciudadanía democrática. Desarrolla de forma integral los conocimientos que le permiten participar, orientar, manifestar actitudes ante determinadas situaciones sociales. Contribuye con la evolución y la organización de social asumido con los valores y organización ambiental de un sistema democrático. ¿Qué vamos entonces a nosotros a trabajar aquí? Bueno, como dice la unidad temática 1, es todo lo que tiene que ver con el currículo. Pues entonces, no vamos a darle mucha vale. Vamos a hablar entonces de lo que es el currículo dominicano. ¿Alguien me puede ayudar con un poquito de esta lectura, de este slide? Sí, Jonathan Guillermo. Miguel Montero. El diseño curricular. ¿Quién, Miguel o Jonathan? No, Jonathan, ¿qué inició? Ok.
Bien, bases de la revisión y actualización curricular. El diseño curricular se concibe como el referente normativo a partir del cual se establecen una visión y una estrategia orientadas hacia la formación de sujetos libres, democráticos y transformadores de la realidad material, social y cultural. Tal como lo establecen los fundamentos curriculares vigentes, el currículo viene a constituirse en la estrategia clave de la educación para el logro de las intenciones educativas, al tiempo que expresa la fundamentación y orientación del proceso formativo, asumiendo el compromiso de promover el desarrollo pleno e integral de las capacidades humanas. Por esta razón, el Consejo Nacional de Educación, en abril del 2011, ordenó la revisión y actualización general del currículo, partiendo de los fundamentos del mismo e incorporando avances y tendencias que operen en diversos órdenes en la actualidad, sin sustituir sus fundamentos teóricos y metodológicos. Ok, muchas gracias, Jonathan. Hasta aquí, ¿qué podemos entender del currículum? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha lo que plantea el currículum como referente normativo? Y lo que busca el Consejo Nacional de Educación a través del Ministerio de Educación de nuestro país en el proceso de poder tener un currículo actualizado. ¿Qué me pueden decir a grosso modo luego de que Jonathan leyó este slide? Miguel de Terrado, profesor. Sí, dígame, Miguel. Sí, entendí de la lectura que hizo Jonathan sobre que el currículum dominicano, pues lo que busca es un sujeto que tenga conocimiento, que sea democrático, que sea crítico, que sea un sujeto libre en relación con lo material, lo social y lo cultural. Y esa es la razón por la cual se hizo una revisión en enero de 2011, en abril de 2011, para que esté acorde con los nuevos tiempos y que el sujeto pues pueda adquirir esos conocimientos y pueda tener esa libertad. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte adicional? Sí, maestro, Rina Ramírez. Sí, Rina. Hasta donde he podido entender, donde dice que el currículum es flexible, o sea que el maestro en el aula no se va a orientar solamente o se va a guiar solamente con lo que dice la malla de contenido. O sea, hay momentos que puede variar el tema, lo puede hacer porque lo dice el currículum, que es flexible y que cada año está siendo actualizado. ¿En cuanto? Bien, gracias, Rina. ¿Alguien más? Maestro, Sí, ¿cómo no? complementando un poco lo que dice la maestra Rina, además de nuestro currículo ser flexible, también nos dice que es abierto y participativo. Entonces esa participación, pues, digamos que lo hace más, promueve más lo que es la democracia y esa formación, que el individuo sea capaz de integrarse en todas las áreas y que se involucre con lo que es su aprendizaje, apropiándose de los saberes. Cuando dice que es participativo, ¿a qué usted cree que se refiere? ¿Perdón? Cuando dice el currículo que es participativo, ¿a qué usted cree que se refiere? Bueno, según tengo entendido, cuando me habla de participativo, me dice que entiendo que no solamente la escuela, los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa
va a interesarse por lo que es el proceso, sino que debe involucrar lo que es el entorno, porque todos somos escuela, todos nos vamos a beneficiar de una forma directa o indirecta de lo que se haga en la escuela, porque lo que nosotros podamos promover a través de la escuela, pues es lo que va a reflejar nuestro país en el mañana. Formamos nuestros estudiantes hoy, pero esos son los que nos van a dirigir y nos van a orientar en el mañana. Entonces nosotros cuando nos involucramos, no solamente nos vamos a beneficiar en la comunidad, sino que vamos a salir y la sociedad se va a beneficiar de forma directa de lo que estamos haciendo. Por eso debemos de tener criterio con lo que hacemos, promover los valores, promover los principios, que nuestros ciudadanos traten de ser críticos, que sean conscientes de las decisiones y que lo que usted haga ahora va a repercutir en el mañana. A eso creo que se refiere. Muchas gracias por sus valores, sus aportes, maestra. Sí, estoy muy de acuerdo con usted. A eso yo le agregaría también las instituciones que aportan a lo que es el diseño curricular, a lo que es el currículo dominicano. Porque alguien dice, ¿y de dónde salió ese currículo? ¿Quién tomó la decisión? El ministerio. Sí, pero el ministerio, aunque hay un ministro, aunque hay técnicos, tiene una mesa donde se reúnen periódicamente a discutir las políticas. Y es el Consejo Nacional de Educación. Y ahí, profe, disculpe que le interrumpa, tengo yo una pregunta. Antes de la revisión que se realizó en el 2011, esos, digámoslo así, arreglos que se hicieron, ¿qué teníamos? Teníamos un currículum basado en un enfoque sociocrítico, histórico-cultural, ¿verdad que sí? Sí, claro. Sí. ¿Qué es lo nuevo que se le agrega a partir del 11? Que es buscando la mejora. Para allá vamos. Para allá vamos en los siguientes slides. Para que veamos eso que ya usted dio los primeros pasos de avance de dónde estábamos y dónde estamos hoy, porque estamos hoy en el trayecto de recorrer todo lo que ha sido la transformación del currículo, esa actualización, para ver si este nuevo enfoque nos permite tener egresados de mayor calidad, de mayor competencia, porque la sociedad sí lo necesita. Tanto la ciencia como la tecnología, como la vida laboral, la vida social, ha cambiado mucho. Profesor, Ismael Pelado. Sí, Ismael. Pero, o sea, se nota también, y es, se puede decir que es o sea, bien claro se nota, que los que se ponen o sea, actualizar lo que es el currículo en sí, no sé si es que hay una comisión que evalúa cómo es la población de nosotros ahora mismo. No ve la necesidad que tienen algunos estudiantes o una familia, o dónde vive, cómo vive, porque según lo que el currículo dice, está perfecto como yo lo hago, pero está en la realidad que está pasando ahora mismo con la población que nosotros tenemos ahora mismo, que muchos niños a veces no pueden ir a la escuela porque no han comido en la mañana, porque su papá o su mamá no tienen un trabajo para comprar un uniforme. Es claro está, el gobierno aporta los uniformes y los útiles escolares que faltan no aparecen. Entonces, yo creo que a veces para hacer una revisión o un currículo, tiene que adaptarlo a la situación que está viviendo ahora mismo la población de la República Dominicana. A veces ellos piensan, bueno, un niño de 6 años, 7 años, tiene que saber perfectamente leer y escribir. Y no es así. Hay que ver si ese niño tiene la capacidad, si ha comido, si está bien alimentado y todo eso. Entonces,
ellos se enfocan en lo que el niño tiene que aprender simplemente ya. Entonces siempre, por eso vamos siempre arrastrando y siempre vamos a estar siempre en el último lugar en lo que tiene que ver con la educación. Sí, sí, estoy de acuerdo en gran parte de lo que usted dice, de crear políticas normativas, leyes que vayan, que sean, vamos a decir en el argot popular, a nuestra realidad. Muchas veces importamos muchas cositas y simplemente las hacemos ligero cambio. Pero por eso es que hablábamos de lo participativo. Cuando llegan ese tipo quizá de recursos, quizá de normas y leyes que se aplican en otros lugares y lo quieren importar, se supone que todos los sectores que se ven representados en esa mesa consultora, llamado Consejo Nacional de Educación, se supone que deben analizar todas esas situaciones. Pero también tenemos que entender que somos nosotros que elegimos a quienes toman estas decisiones, a quienes nos representan. Pero vamos a ver quizás mañana quiénes son los que componen el Consejo Nacional de Educación. Y se van a dar cuenta que la inmensa mayoría de esas personalidades y entidades, o entidades representadas por personalidades, son personas que las colocamos nosotros en sus puestos para que nos representen y entonces tomen las decisiones. Entonces con eso lo que tenemos que tratar es de seleccionar, de elegir personas que realmente sean técnicos en el área, que tengan lo suficiente conocimiento de la realidad educativa nacional, ¿verdad? Porque a veces... Adelantándome un chin. Sí. Profe, discúlpeme, profe. Sí. Voy a diferir un poquito con usted. Sí. Es verdad lo que planteó Ismael, la realidad socioeconómica, vamos a ponerlo a decir, de muchos sectores, no pueden dar paso a una educación de calidad. Pero también se está dando un caso serio que no lo hemos visto. Y es que muchos estudiantes, muchos niños están llegando con un déficit intelectual. ¿Por qué lo digo? Sí. En años anteriores, dígase en la época de los 70, no todo el mundo tenía acceso a la educación. O llegaba una educación a un tercero de primaria, cuarto, quinto, porque su situación económica no daba para más. ¿Y quienes llegaban hacia terminar quizá el bachillerato o una carrera universitaria? Los que tenían perseverancia, uno, ¿verdad? Y dos, los que tenían acceso económico. Pero esa masa que quizás no podía, por su condición intelectual, simplemente nadie lo cuestionaba. Se quedó, dejó la escuela, puso a trabajar, lo que sea. Y se quedaba ahí. Como ahora tenemos un medio globalizado, hay más oportunidades, se han abierto muchísimas fronteras, pues se ha facilitado, digo entre comillas esto, el acceso a la educación. Ya cualquiera puede ir a la escuela, ya hay facilidades por todos los medios y se han abierto nuevas brechas en ese tipo de estudiantes. ¿Por qué no se ha el mismo currículum o el mismo sistema educativo? Esos estudiantes con necesidades especiales no se ha tomado en cuenta, pero tampoco hay una política de Estado donde se formen maestros de educación especial en las escuelas primarias. Le voy a hacer una correccióncita, maestra. Según actualmente veo, dentro de este proceso de actualización curricular, se están llevando ya a cabo lo que es la carrera de educación. Sí,
Pero ahora mismo no hay. Por ejemplo, en mi distrito no pasó un solo, o no nadie concursó en educación especial. Pero ese es otro tema bueno, pero está bien. El fin es lo decía que porque también digo, por la no misma había- situación. No, lo digo porque había Dígame. dicho de que no había como la motivación, como la política de ese tipo, pero está. Lo que pasa que a veces nos vamos por lo más tradicional. También hay que... Exacto, pero también. Sí. Y discúlpame, porque No, lo estoy discúlpame, cortando para que no me vaya la idea. Entonces, como también por política nacional hay pocas escuelas básicas, ¿verdad? Y para rematar sobrepobladas, porque, santo cielo, los maestros de básica me van a corroborar, en algunos sectores están por encima hasta de los 50 estudiantes. ¿Cómo un maestro puede manejar tantos estudiantes? Por eso es que también ha bajado la educación, porque como un maestro que está, por ejemplo, tengo maestras de primero, de básica, ¿cómo es? De primaria, así que se llama, 50 estudiantes para aprender a escribir, a alfabetizarlo. Oye, eso es una proeza enorme. Entonces, van a llegar algunos estudiantes con dificultades especiales, ¿verdad? Con problemas especiales, estudiantes especiales, y muchos directores lo que dicen es, si te llegaron 10 con necesidades especiales, pásalo, porque el año que viene, aparte de esos 10 que te vas a quedar con ellos, van a venir 10 más y van a ser 20. Óigame, la mentalidad. Lo vi yo No estoy de acuerdo. tanjantemente. Estoy de acuerdo con usted. O sea, culpablemente, perdón. Entonces, cuando tú tienes un grupo de estudiantes, un promedio de 40 estudiantes, y dentro de ese promedio de 40 estudiantes, tú tienes 10 con necesidades especiales que todavía en tercero de secundaria no saben bien leer, no saben bien escribir, no va a subir la calidad de la educación. Porque tú tienes que dedicarle un tiempo que tú no tienes, que yo no tengo, porque tengo un currículum bastante extenso, ¿verdad? A ese muchachito que todavía no sabe bien escribir su nombre, y donde yo tengo muchachitos que no se saben la tabla, en tercero de secundaria estoy hablando, pero yo tengo un tema de factorización, que lo que necesita más muchacho es saberse la tabla, saber multiplicar, saber los factores de un cosa. Entonces, óigame, fuerte, esto es complejo, esto no es nada más de currículum, estamos hablando de muchísimas cosas. Sí, todo eso lo vamos a ver. Por eso quiero los correos para compartir los materiales, que yo sé que muchos de ustedes los tienen. Pero yo comparto todas las inquietudes que tanto usted como el maestro presentaron perfectamente. Lo que yo quiero, así como usted concluyó, es que estoy de acuerdo con esa conclusión suya. Es un problema complejo. Sí. Ok. No, con el texto que leyó el compañero ahorita sobre el currículo, hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo y en las que no, pero es mi opinión, claro. En esa parte donde dice desarrollar un sujeto transformador de su realidad, yo creo que el currículo dominicano, si usted se pone a verlo, como dijo Ismael, de que un niño de 6 años no sepa leer, yo creo que no sería lo que se establece en el currículo que le impide, sino la política educativa, como dijo usted. Habló una compañera de la educación especial. Yo creo que ya hay problema de Estado, cuando el Estado establece una ley de la no inclusión en la escuela, el Estado se lava la mano y la sociedad se queda como boca para abajo. Es una cuestión como de derecho, porque un niño de 6 años puede leer y escribir si tiene el medio, las condiciones adecuadas según su necesidad, porque acá se establecen leyes y se plantean proyectos que tal vez funcionan aquí en el Distrito Nacional,
Pero ¿qué pasa en los pueblos que no tienen esos medios? Y yo creo que la política educativa de nuestro país es la que está fallando. El currículo tiene, según yo tengo, una competencia que está por competencia, por ejemplo, en el nivel primario, un niño de 5 años y 6 años, si tiene las condiciones adecuadas, puede lograr alfabetizarse y desarrollar sus capacidades, pero habría que ver la condición. Entonces, yo creo que aquí lo que está, en lo que falla en nuestro país son las estrategias y para especificar la necesidad que tiene cada población, porque es muy bonito el currículo y está muy bien, según yo, en cuanto a planificación del currículo. Si se buscaran cubrir las necesidades que tiene cada comunidad, cada sector, se podría lograr. Y entonces el Estado se ha lavado la mano con la educación especial. Esa no es exclusión y nosotros mismos la manejamos y no la dominamos. Eso es el peor crimen que pudo haber hecho educación, y la sociedad dominicana no protestar por eso. Es mi opinión en cuanto a eso. Yo sé que si nos llevamos del debate se va a ir lejos, pero quiero fijar posición un poquito en sentido general con esto, que quiero que diga hace un ratito que estaba de acuerdo con la maestra en que es un problema realmente complejo, y es cierto, pero tenemos que entender que todos somos responsables. El Estado, representado a través del líder, es responsable también. El director distrital, es responsable el director del centro escolar, es responsable el profesor en el aula, porque todos vamos tirándole la bola mucho y más para allá y dejamos de lado un poquito nuestra responsabilidad. Yo realmente dije algo y lo digo porque lo siento. Y hubo una maestra que le digo al inicio que hay un micrófono abierto, que le gustó mi presentación porque yo dije que amaba, ¿verdad? Que no era un docente original de formación, sino que luego me fui formando y que soy más por amor y por vocación a lo que hago. Pues yo en ese proceso entiendo que el amor por esa vocación no te lleva a ser inconsciente, claro está, pero tú tienes que saber que tú, quieras o no, eres un modelo a seguir de ese estudiante que esté en el aula. Y sabemos que hay muchísimos problemas, muchísimos incalculables, pero tenemos que empezar por uno. Tenemos cada uno de nosotros que empezar a hacer el cambio que nos corresponde. Y cada quien asumir su responsabilidad. Maestro, disculpe. ¿Sí? Sí, le escucho. Profe, disculpe. Escúchame. Profe, mire, no he llegado a la casa todavía y el teléfono se me va a descargar. Así que si donde le voy, no voy a volver a entrar porque tengo el móvil descargado. Así que me pone excusa, por favor. Me escriben por el chat cualquier cosa, cuando pueda. ¿Sí va a decir algo, maestro, para continuar? Sí, profesor, algo que yo siempre he notado, que el currículum pues no se contextualiza, como dijo la compañera, digo, eso fue lo que yo entendí anterior, no se contextualiza porque no debe ser el mismo currículum que tienen los colegios privados en Santo Domingo, la capital, que un currículum que está en el campus, porque cuando se da la prueba nacional se le aplica el mismo instrumento a los de los colegios, el San John, el Calazán, qué sé yo, que tienen todos los recursos disponibles para enseñar el contenido a esos estudiantes, y el mismo examen se lo dan a los que están en los campos. Entonces, ahí es donde yo veo una gran falla, y esta razón, una de las razones por la cual
estamos tan mal cuando se hacen las pruebas internacionales. Yo- Veo que ese es un gran fallo que hay. Yo le voy a decir algo en sentido general por mi rol de director. Y no quiero que me satanicen por esto. Recuerden que mañana esa persona, ese niño joven, mañana será un adulto, será el mismo ingeniero en Santo Domingo que en España. Entonces tenemos que ver cómo vamos nivelando poco a poco. Sabemos que de golpe y por razón no, pero tienen que entender algo. Usted sabe qué problema estamos sufriendo en muchas instituciones, y esto ustedes lo manejan más que yo, y me estoy saliendo del tema. Que fíjense que hay personas, que ustedes se presentaron algunos que trabajan en el sector público y privado, del sector privado, de colegios de esos que usted menciona, concursan los profesores para el sector público y se ganan semana. Pero son los mismos profesores, son los mismos profesores. ¿Qué pasó ahí entonces? Pero cuando llegamos al sector público, que queremos luchar por llegar ahí, ese profesor que a veces lo daba todo en el colegio, pues llega al sector público, cambia o se transforma. Y deja de ser, tener la vocación, porque ya él llegó y logró una posición en donde él siente que no lo van a sacar. Y lo digo, lo estoy hablando con conocimiento de causa, ¿eh? Y cambia totalmente, ya se adapta a la parte política, y entonces, como esto está dañado, yo no lo voy a cambiar. Por eso digo, es un problema estructural complejo, donde todos tenemos responsabilidad. El Estado representado a través del dinero, los directivos escolares y docentes, académicos, porque el del minero es un político, que muchas veces es técnico y muchas veces no. Pero los que están en las aulas son los técnicos, que son los que verdaderamente saben lo que está pasando. Entonces, si llego y me acomodo, hay problema. Y la crítica quiero que sea como constructiva y no destructiva, sino que veamos eso, teniendo el mismo personal que da clase en el colegio y que da clase en el sector público, muchas veces no muestra el mismo interés en uno que en el otro. Y eso es también un problema de supervisión, ¿verdad? Y de exigencia. Profe, Sí. en ese mismo orden, habría que ver varios factores también. Claro, por eso dije que es complejo. Perfecto. Por ejemplo, yo trabajé en colegio. En colegio yo trabajaba con 15 niños. En su mayoría eran niños que estaban alfabetizados. Conocían, ¿verdad?, lo básico. Aparte, el padre en la casa lo ayudaba. En la escuela pública, saben que se dan casos que hay aulas que tienen 40 y tantos de niños. Sí. Muchos niños que son extranjeros, que vienen de Haití, que vienen así, sin competencia, solo lo reciben. Cuando un aula tiene 40, 43 niños, y al final cuando usted reporta que se le quedan 15 niños porque no tiene competencia, lo jala el coordinador, viene el técnico, viene el regional, viene todo el mundo y el que arriba. Entonces uno tiene, o sea, sí, hay muchas cosas que a veces le quitan, muchas veces hasta el deseo de uno dar todo. Claro. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Por eso dije de quién, ¿verdad? Dimensional. Yo fui de arriba hacia abajo, del Estado a través de los directores o técnicos distritales, del director del centro, del coordinador y después bajé al profesor. Note que la responsabilidad es compartida. Yo no se le echaba uno solo, es el sistema. Lo que diga cada quien tiene que asumir esa parte. Pero no nos quedemos ahí, porque si no, no vamos a salir. Porque sabemos que si es por crítica, la vamos a encontrar toda. Sino que veamos la parte positiva. Siempre acostumbrémonos a ver lo bueno y no veamos lo que pasó como algo malo, sino como una experiencia de vida para mejorar lo que tenemos hoy hacia el futuro. Sabemos todo lo que ustedes dijeron es verdad, yo dije que no.
Solo lo que cambio de la posición es lo que podemos hacer. Ahí quizás sí puedo diferir de algo. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Como dijo John F. Kennedy. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué tú puedes hacer por tu país. Entonces, lo mismo. No te preguntes qué puede hacer el sistema educativo por ti, sino qué tú puedes hacer por ti. Y olvidémonos quién esté ahí. Todos los que llegan ahí son ministros, son transitorios. Los que van a ser perennes sus puestos son ustedes, señor lo permite. En ese sentido, y breve, hay unas palabras que escucho a menudo de docentes que me duelen y digo, wow, ok. Que dicen, el burro se amarra donde diga el burro. Mire, yo odio esas palabras. Quiero que me exprese. Sí, no, se termina. Es como que el docente se inhibe de la responsabilidad y lo que tiene entre manos. No, lo voy a hacer así porque lo y recuerde que la nota del alumno la firma usted. Exacto. Entonces, señores, mire. Pero la responsabilidad al final es suya. El director, cuando le pregunte, se va a lavar las manos. Va a decir, yo lo que sé, pero eso la nota es un profesor. Profesor, a veces nosotros queremos hacer un trabajo excelente. Yo lo sé que sí. Queremos que nuestros estudiantes hagan un aprendizaje significativo de cada nivel. Pero ¿qué pasa? El sistema nos obliga a nosotros que tenemos que hacerlo de tal forma. Y por más que nosotros brinquemos y saltemos, tenemos que hacerlo así. Porque cuando vas terminando el año escolar, ¿qué hacen los directores? Reúnen a todos los maestros. ¿Cuántos estudiantes tú tienes para repetir? Ah, yo tengo 15. Ah, espérate, son demasiados. Vamos a ver cómo hacemos para reducir ese 15, ese estudiante que se van a quemar. Ah, no, pero espérate, le dimos de tal forma, le explicamos cómo se hace la cosa, el niño no responde, mandamos a buscar a su padre. Tenemos un sinnúmero de reportes de niños que no responde, pero entonces, ¿quién quiere la dirección? No podemos quemar tantos estudiantes, porque nos va a afectar a nosotros como sé. Ismael, no toca esa tecla, Ismael. ¿Perdón? No toca esa tecla, Ismael. Tengo que tocarlo porque que tú estás diciendo estamos atados de mano. Bueno, por eso lo vamos a dejar para un momentito de receso. Vamos a discutir todos esos problemas. No se preocupe. A ver qué podemos hacer. Vamos a hacer, dejar esa partecita ahí como una, vamos a decirlo así, una reflexión, y en algún momento dentro de estos encuentros que vamos a tener nos sentaremos una hora, media hora a socializar y a ver qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué granito vamos a poner. No cómo vamos a llevar toda la arena de la playa, no, el granito que nos corresponde, cómo podemos aportar. ¿De acuerdo? Yo sé que hay muchos problemas y todito lo sabemos. Y yo que estoy de los dos lados, como docente y como directivo, porque a veces me invita el dinero. Pero bien, vamos a seguir aquí. Como dice aquí, el presente diseño curricular, constituye una respuesta mediante la cual se procura asumir, note que sea la que se procura, nos ha dicho que se logra, asumir progresivamente el enfoque de competencias en cumplimiento del mandato de la política 3 del Plan Nacional de Educación 2008-2018. La asunción de este enfoque plantea retos importantes para la educación nacional. Note que no deja de reconocer, note que habla de los retos, y esos retos son los que ustedes están hablando. Y reafirma la intención de formar sujetos capaces de actuar de forma autónoma, con las habilidades para integrar conocimientos provenientes de diversidad de fuentes de información, para responder a las demandas de los diversos contextos socioculturales. De igual manera, desde este enfoque se plantea el desafío de orientar la vinculación de la escuela con el entorno, con los saberes populares y los elaborados, articulando la teoría con la práctica, partir de estrategias variadas e innovadoras que contribuyan a garantizar la eficiencia y la eficacia de la escuela en la formación de ciudadanos y ciudadanas libres, sujetos democráticos, seres humanos competentes, críticos y comprometidos con el desarrollo social sostenible de la nación dominicana. Hay algo que ha cambiado y ahí aprovecho a hacer, pero me van a permitir continuar para que dijimos que la crítica la vamos a hacer después. Y es una realidad.
Antes, el docente tenía autoridad, pero no solamente la autoridad que él reconocía que poseía y que le daba la institución, sino la que los padres entendían que tenía el maestro para poder orientar y dirigirnos a nosotros que somos un poquito más atrás, ¿verdad que sí? Cada día vamos viendo que al contrario, muchas veces el padre se desconecta del niño. El niño es totalmente autónomo en sus propias decisiones, porque usted manda a buscar al padre, el padre buscaba con la madre. Pero también en la misma educación hogareña, familiar, está totalmente descompuesta. Es una familia disfuncional. Y eso se refleja en las aulas. Eso lo sabemos. Que eso también es otro problema que ustedes tienen que manejar a diario. Lo sabemos. Que ustedes lo mencionaron. Pero y el profesor de hoy tiene menos autoridad que lo que tenía antes. Pero tiene más conocimiento que lo que tenía antes. Entonces, como dice uno de los maestros, cambiemos las estrategias. No con todos los estudiantes, pero con algunos tendremos que hacerlo. Sé que es mucho, pero vamos a ver cómo seguir. Porque estos son propuestas. Dice entonces lo siguiente: los enfoques en lo que hemos venido manejando en nuestro currículo dominicano son los siguientes, a donde vamos a llegar en el documento. Dice que las distintas teorías de tendencia constructivista tienen en común su intención de explicar cómo se pasa de un estado de conocimiento a otro superior. En general se entiende que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción humana. Esta construcción se va produciendo como resultado de la interacción con el medio físico y social. Por tanto, depende de nuestros esquemas formados por saberes y experiencias previas y las prácticas culturales en las que estamos insertos. En la fundamentación del currículo de la educación dominicana se integran tres orientaciones: el enfoque histórico-cultural, el enfoque sociocrítico y el enfoque de competencia. Ahí voy respondiendo a lo que mi amigo ahorita mencionó. La convergencia de estos enfoques representa un enriquecimiento conceptual en función de las teorías psicopedagógicas vigentes que intentan dar respuestas a los complejos retos educativos de estos tiempos. O sea, noten que vamos buscando un niño, en este caso, porque es lo que más han mencionado en los casos de la educación inicial, donde viene con unos saberes producto de su interacción con el medio, de la parte social, de sus experiencias o de sus cursos anteriores. Y ese nivel con el que él viene, ya ahí para ya que yo debo potenciar ese conocimiento. Por tanto, no todos van a llegar al mismo nivel. Eso es una realidad que tenemos. Pero tenemos que tratar de que una parte de ellos lo pueda él ir conociendo, construyendo el mismo, siendo parte fundamental del desarrollo del mismo. Voy a seguir. Me voy a dedicar ahora, voy a hablar del enfoque histórico-cultural, que es el primero de los tres enfoques que mencioné. ¿Quién me ayuda? Profesor, antes de continuar, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Sin meterme en medio, ¿no? No, para nada. ¿Cómo usted ve un estudiante que usted está explicando una clase, él le responde y todo lo demás, pero, o sea, tiene el conocimiento verbal, pero cuando usted lo puede producir, el niño no sabe leer, no sabe coger un dictado y todo eso, pero sí le responde cuando te hace una explicación o hace una exposición verbal, oral? Esa es una parte que tenemos que trabajar, porque recuerden que hay tipos de aprendizaje, ¿no? Pero el niño no avanza para nada, o sea, él va pasando de curso en curso y entonces el centro asume, no, pero este niño está aprendiendo, pero entonces él no produce nada. Él nada más produce, oralmente.
sea, su Eso, deficiencia yo se escribe. comenté, discúlpame, Ismael, eso fue lo que yo comenté. Yo tengo niños así. Eso no se trabajó en inicial o en educación especial, porque ese niño no es que tiene un retraso, no, porque la gente cree que educación especial solamente para retraso, sino que no se le dio esa personalización cuando estaba más pequeñito. Y dichoso tú que por lo menos te responde oral, porque yo tengo estudiantes que ni de oral, ni escrito, ni de ninguno. Lo sabemos que eso, pero en el caso, como dice Ismael, de ese tipo de niños, entraríamos en ese ciclo donde yo entiendo, y es algo que yo propuse en una de mis trabajos de investigación, que en la parte educativa el docente está haciendo demasiado trabajo. Está haciendo reproducir los recursos, muchas veces didácticos, que va a utilizar. Está impartiendo las clases, o sea, de tutor en el aula, pero también tiene que ir de manera personalizada de cada uno. Como usted decía, es verdad, en el centro privado tenía 15 alumnos, me es más fácil llegarle a todos que en el centro público me están poniendo 45. Por poner un número a cada uno. Y ya eso me hace agotarme más o que simplemente no llegue donde algunos. Pero, como dijo otro de los compañeros, en lo que el sistema lo vamos transformando. Cuando digo lo vamos transformando, somos todos los que formamos parte del sistema, ¿eh? Todos. Tenemos que ir jugando con un poquito de estrategia. Utilicemos a los que son más habilidosos, a los que han mostrado mayores competencias. Integrémoslo. Vamos a ver cómo nos ayuda con algunos. Formemos equipo. A ver cómo quizás ese niño con un poquito más retraído pueda hacer que ese otro le pueda ayudar porque se sienta más afín por la edad, porque es un compañero más y no el profesor, o por lo que sea. Habla su mismo idioma. Pero tenemos que, mientras tenemos esta realidad, buscar alguna estrategia que mejoremos algo. Pero algo tenemos que hacer. Pero sé que eso ocurre. Pero no se está ocurriendo aquí solamente, está ocurriendo en la universidad. Pero no podemos quedar inertes. Algo tenemos que ir haciendo. En lo que sea que el alumno repita, sea que el alumno los aprueben ustedes, ponen ustedes todo el sistema. Porque que el director o el coordinador o el técnico, quien sea, me solicite eso, si yo accedí su parte. Entonces, en lo que hacemos cualquier cosa, tenemos que ir viendo cómo vamos haciendo cambios. Los cambios, vuelvo y repito, el granito de arena que yo puedo poner. No lo voy a lograr todo, pero por lo menos granito que yo puedo poner. Porque la realidad está, pero tenemos que seguir luchando poquito a poquito. Y sabemos que esa Utilice esa estrategia hoy. Pero yo le digo una por poner una, ¿no? Malito con regularcito y bonito y lo formé ahí para que trabaje en equipo. Pero tú sabes que yo hago, Ismael, lo primero que yo en el aula presencial me doy cuenta con quién comparte, con quién es más afín. Y trato de hacer los grupos por esa vía también. Porque a veces lo ponen bueno con malito, como tú dices, pero no son afines. Sí, están guapitos frente a frente y nadie va aprendiendo. Y nadie le aporta al otro. Entonces tú quisiste hacer algo, pero quizás no lograste lo que querías por cómo combinaste las piezas. En este caso los niños. Por eso que te digo, es ver, como no conocemos el caso de cada uno, y cada uno de ustedes tiene una realidad muy particular. Entonces, es ver lo que podemos hacer dentro de lo atado que estamos de mano. Pero hay que sacarlo poquito a poquito, ver cómo aportamos y que no nos quedemos, sino que cada año veamos un resultado de evolución en cosas pequeñas.
proponernos mejoras que sean alcanzables. Sabemos que, como dicen ustedes, esto que está aquí es la utopía, el sueño, la ilusión. Pero vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar parte de ese sueño. Sí. Como dice aquí. Profesor, Sí, señor. estoy de acuerdo con la palabra que dijeron ahorita, que es algo bien complejo. Usted mencionó una parte ahí donde dice que no es lo mismo tener 15 estudiantes cuando está en el colegio y 45 en el sector público. Sucede que en mi escuela, en sexto grado del nivel primario, pues hay 14 niños. 16, bueno, 14, hay 14 porque hay dos que ya no ni van. Porque es el sector público. Sí. De esos 14 que van regularmente, hay 5 que responden. Y hay 5 que están totalmente nulos. Y los otros 4, pues, están ahí más o menos. O sea que es un arma de doble filo, eso de la cantidad. Usted tiene 14, pero tampoco puede ser gran cosa, porque es que no responden. Yo he intentado hacer lo que es el aula invertida. Y bueno, esta mañana yo le asigné lo que vamos a ver hoy. Y sucede que nadie llevó la sección. Entonces, es algo como, uno se siente atado totalmente. Yo no sé, por eso digo que la condición de la familia, de familiar, hay muchas cosas que se involucran. Sí, son muchos factores. Los niños es multifactorial. Eso estoy de acuerdo. Sí, mucho. Y miren que en el caso de la matemática, el profesor por lo general está con el alumno prácticamente todos los días, de 1 hora de docencia, o quizás hasta 3 veces, no sé cómo lo distribuyen, pero algún día tienen más de 1 hora de docencia. ¿Verdad? Prácticamente todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es una ventaja con respecto al que esté en la universidad. El que esté en la universidad ve un alumno 2 veces a la semana, durante 15 semanas. Y esas 15 semanas incluyen los parciales finales. Por tanto, de clase realmente usted está dando entre 10 y 12 semanas de clase. Imagínese verlo tampoco y que se tope con esa realidad que ustedes acaban de mencionar. O sea, el tiempo es menos para las estrategias, pero hay que hacerlo. Hay que seguir buscando. Lo que quiero decirles en resumen es no rendirnos, porque nosotros amamos enseñar. Lo elegimos porque nos gusta. Eso es así. La vida nos habrá traído aquí por formación o por vocación, pero por cualquiera de las dos, al final creo que amamos esto. Y no vamos a dejar de luchar por hacerlo mejor cada vez, aunque seamos críticos del sistema, críticos de toda la realidad que tenemos, pero seguir luchando y no cansar. Es mi propio. Profe, en ese enfoque histórico-cultural, que es el principal, ¿qué enseñan? Porque nosotros somos de matemática, no abundamos mucho en eso, en esas áreas de sociales. No. ¿Qué se dice de nuestro currículum del chico a los 6 años ya en el enfoque histórico-cultural? ¿Cuál es esa historia nacional, internacional? ¿A dónde se va? No solamente de ese tipo, porque es que de alguna manera el niño, tú sabes que algo que yo he notado, que hemos tenido un error a veces en el proceso de enseñanza. Y le voy a poner un ejemplo de mi experiencia. Una de las razones por las que un niño llega a la universidad y elige carreras que no tengan que ver con matemáticas, ¿cuáles son? No quiero hablar de matemáticas porque eso, primero el coco, o segundo, lo que yo quiero estudiar no sirve para nada. Dicen ellos. Yo no lo voy a usar, por ejemplo, en arte, o en medicina, o en cualquier cosa más fácil. Y lo digo a este nivel. Pero no importa. ¿Dónde empieza parte del problema? Si yo le voy a dar un sistema de ecuaciones lineales, digamos 2 por 2, en el elemental que se le enseña, 3x más 2y igual 5, x más 5y igual 8. Por decir algo, resuelva eso.
Lo primero que el muchachito viene acostumbrado a lo que es álgebra, donde ve números y los opera. Él, pasarlo a lo que es álgebra, empieza con un choque. Porque dice, profe, ¿por qué no me pone el valor a X, el valor a Y? No, le está llevando a aritmética. Y estamos migrando donde yo estoy modelando matemáticamente cualquier situación que hago. Entonces, ¿dónde? Para que comprenda un poquito y sea menos adverso a ese cambio, sugiero yo que empiece a ver cómo modele primero y después resuelva. ¿Cómo lo modele? Plantea la realidad, un ejemplo cualquiera. Y después que ustedes con él o con ellos, con todos, cada uno presente una situación real y ustedes la resuelvan, entonces empiecen a plantear el tema como está planteado en el libro. Ejemplo, si usted va a comprar, ¿verdad?, 2 libras de carne de pollo y vamos a poner 3 libras de carne de pollo y 2 libras de arroz y pagó por eso tanto, y fulano va y hace la misma compra, pero solamente 4 libras de pollo y 1,5 libras, 1 libra de arroz y pagó tanto. ¿Cómo es la libra de pollo? ¿Cómo es la libra de arroz? Por poner un número, quise poner un ejemplo cualquiera, y uno va a poner un ejemplo dependiendo del nivel del niño, ¿verdad que sí? Empecemos a resolverle problemas de ese tipo. Y cuando resolvamos, entonces después lo planteamos con su X y Y o su A y B, como dicen ellos. Pero si empiezo al revés, como me mandan a veces, muchas veces los niños, lo primero que no quieren es X. Y ya empieza el sentimiento adverso hacia los números. Porque ellos están viendo quién es X y Y. Pero llegan a la universidad y te dicen que nunca me enseñaron eso. ¿Y a quién usted cree que está desprestigiando? A los centros primero, porque a todos nosotros nos lo tiran por el suelo. Y ahí voy. Dígale, maestra, para continuar. Sí, esa parte es muy importante, específicamente en la enseñanza de las matemáticas, de que el estudiante a veces siente que los números se lo bajaron del espacio, ¿no? El número del espacio. Ahí es que yo le digo a ellos, la matemática es parte de la vida. Y yo siempre trato de que ellos vean la matemática como parte de su vivir, de su diario vivir. Claro. Ejemplos claros, palpables. La matemática usted la palpa, la usa desde que se levanta. En cada tema que yo doy, lo primero que yo hago es llevárselo a la realidad y después nos vamos al cálculo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted lo pone a ellos. Vengan de grupo de 2, de 3, de 4. Resuelvan ese problema que planteó José. Joséito planteó eso. ¿Cómo usted lo resuelve? Después que el grupo tiene, vamos a ver, un representante del grupo que se pare y lo animamos y vamos buscando y después planteamos el tema. Porque tienen ustedes la ventaja de que los ven a ellos todos los días. Y un día que podamos hacer eso, antes de definir el tema, usted no le ha dicho que el sistema de ecuaciones lineales, solamente le planteó ese escenario. Y después dice, ok, vamos a definir un sistema de ecuación lineal y todo lo demás, pero ya él sabe quién es X y quién es Y, según lo que usted le pueda plantear. Y podemos verlo diferente. Digo, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Yo no estoy diciendo que sea la única, quise poner uno porque lo veo mucho con él. Y por eso ustedes ven que a veces dicen, si uno se me explicado así, uno de ustedes se lo explica así, el otro no. Entonces, que usted me explicó, me aterrizó eso, me mostró la aplicación de eso. Pero cuando ellos no ven, cuando no vemos la aplicación de algo, usted dice, ni me interesa aprender. Hago la actividad que tenga que hacerlo por compromiso, porque debo cumplir, pero no porque me motiva, no me incentiva. Y lo principal que nosotros tenemos que tener como docentes es la motivación. Luego la empatía con el alumno, ese humanismo, y por ahí nos vamos. Vamos contigo. Buenas noches, prof. Buenas noches. José González de este lado. Primeramente pedirle disculpas por que entramos un poquito tarde. Al parecer había una avería por este lado. Sí, me informaron. Esto que usted acaba de decir, entonces guarda relación
con que en nuestro nuevo diseño, ¿verdad?, de planificación en la unidad de aprendizaje, planteemos siempre una situación de aprendizaje, ya sea real o ficticia, pero enfocada a la aplicación del tema. ¿Cuál es la relación con esa parte, verdad? Sí, claro, totalmente. Lo que yo digo es que esa aplicación, yo empiece con la aplicación, luego desarrollo el tema y puedo cerrarlo con aplicaciones. Pero muchas veces empezamos con el tema y cerramos con la aplicación. Yo digo, es una forma de motivar, de que ellos se involucren y que sean ellos que digan, profe, tengo otra situación. Y ya ellos van a ir para su casa, pero ya ven la aplicación. Y llévalos a distintos escenarios, a medicina, a contabilidad, ¿no? Todos los contadores que hay aquí, imagínense. Los ingenieros que hay aquí también. O sea, se ponen creativos en diferentes situaciones. Involucran. Porque eso va a ser dentro de un centro de mañana, nuestros ingenieros médicos. En vez de aceptar a esta persona para que continúe. Bien, ¿cómo les decía entonces para que avancemos un poquito? No quedemos aquí. Como dice aquí, el enfoque histórico-cultural, el principal enfoque conecta el precepto histórico-cultural es el constructivismo histórico-cultural, el cual considera el aprendizaje tal como se expresa en los fundamentos de la cultura, como una construcción histórico-cultural que expresa diferencias en tiempo, espacios y cultura diversa. La concepción de aprendizaje significativo consistente con el enfoque constructivista de orientación histórico-cultural. Esto implica que aprender es una actividad asumida por los y las estudiantes como una internalización y apropiación que moviliza todas sus capacidades cognitivas, emocionales, afectivas, es decir, todas sus subjetividades. La tesis central del enfoque histórico-cultural se sustenta en la idea de que las funciones mentales propiamente humanas, como la atención selectiva, la memoria lógica, el razonamiento, el ejercicio de la voluntad y los sentimientos, se originan y evolucionan en el transcurso de actividades o prácticas sociales en las que se comunica la historia común y se comparten experiencias de aprendizaje. No estamos muy lejos de lo que hemos mencionado hace un momento. Porque cuando usted empieza con modelos de ese tipo, a plantear situaciones como esa, el niño va a empezar a buscar desde donde él quiere conocimiento, desde donde él conoce, a plantear escenarios. Claro, tendrá limitaciones, uno más que otro, porque las capacidades cognitivas que tiene uno hasta ese momento no son las mismas que tiene otro. El entorno donde vive le influye mucho, la familia que tiene influye mucho, los padres, ¿no? La alimentación le afecta, como dice en el argot popular, como dice, el mal comido lo piensa, que eso ustedes lo mencionaron al inicio. Todas esas son realidades, pero dentro de esa limitación que él tiene un nivel de conocimiento y él puede, a partir de ahí, ir creando su realidad poquito a poquito. No va a ir al mismo nivel que otro, ¿eh? Pero se va a ir involucrando hasta donde él quiere capacidad. ¿Y qué va a permitir eso? Que usted sepa hasta dónde él tiene potencial y a partir de ahí él se va a estancar y usted tiene que terminar una etapa. De eso ustedes conocen muy bien. Quien Vygotsky habló muchísimo de eso. Se habló de la zona de conocimiento próximo, ¿verdad? Hasta donde él es capaz de dar. Déjalo solo que desarrolle y él va a llegar hasta aquí. Cuando él llegue hasta donde él puede dar, después de ahí él va a quedar practicando y no va a avanzar más. Y ahí te dice, ese nivel no va más. Por ahí que tú tienes entonces la oportunidad de terminarlo de desarrollo. Uno llegará hasta el punto 1, otro al punto 3, otro al punto 4, otro al punto 10. Niveles diferentes. Van a ir a ritmo diferente. Pero a veces el sistema quiere que todos vayan al mismo ritmo. Eso lo sabemos. Vamos a ver nuestro tiempo. Pero concluyendo con dice el enfoque histórico-cultural, el lenguaje humano resulta fundamental
se entiende no solo como un medio para la comunicación interpersonal, sino una facultad indispensable para la formación y transformación de la conciencia. En la escuela construimos conocimiento que ayudan a percibir, entender y explicar el mundo de forma distinta a quien solo se maneja sobre bases empíricas. Lo cultural se funde con dimensiones de interacciones sociales concretas. Es en la elaboración del tema de la mediación cultural donde este enfoque hace de la educación la principal estrategia para el desarrollo humano, dejando establecido que cada modelo encierra una concepción del mismo. Las implicaciones del enfoque histórico-cultural para la educación y el currículo que le da estructura son tanto filosóficas como prácticas. Pero si vemos, sí, Profe, esa interacción social a la que se refiere el texto, ahí es lo grande. Sí, yo sé que sí. La escuela está en una desventaja terrible, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos una escuela engrampada en un sector, pues hay 800.000 bandas, 800.000 formadores. Sí. El dembow. Entonces, no les resulta atractiva la escuela, es por obligación que va. Sí. Lo que se da ahí tal vez resulta atractivo, no es nice, no me llega, ¿qué es esto? Esto está atrás, por Dios. Entonces, es difícil el asunto. Ese lenguaje no me gusta, bueno, ¿qué le digo? Sí, es correcto. Entonces, por eso la pregunta que yo le hice ahorita, ¿sobre qué base histórico-cultural enseñamos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? A eso me refería, básicamente. No quise especificar ningún área. Ok, te entiendo perfectamente. Y es una realidad que tenemos no solamente en la escuela, lo tenemos en la universidad. Porque ya un alumno adulto con conocimientos y un pensamiento mucho más desarrollado, más autónomo, más independiente, te dice que para qué hacer una maestría. Ustedes que están en esto, haciendo una, ¿para qué? Yo no estoy graduando, estoy estudiando por mi papá. Yo lo que voy a hacer es comerciante, por decir algo, prestamista, voy a hacer tal cosa, un emprendedor. Y resulta que te exhibe o te menciona o te da muestras reales y fehacientes de personas que están muy bien en ese proceso. Y hay que ver qué porcentaje de los que están en esas condiciones realmente alcanzan la meta que ese alumno o ese joven se proyecta hacer sin estudios. Pero otra cosa mejor, ¿cuántos peloteros, que es una fuente de riqueza nuestra, que está ahí palpable y que ha ayudado a muchas familias a salir de la pobreza? Al terminar sus carreras a los pocos años, ya son pobres de nuevo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que alguien que se ganó $60 millones en su carrera, entre pago de impuestos y su agente, le vienen quedando quizás 40 millones? ¿Y cómo que esos 40 millones, 30 millones de dólares, que cuando lo multiplico por 54, eso me da 1.000 y pico de millones? ¿Cómo fue que lo auto? Es la diferencia entre ustedes que estudiaron y el que no estudió. Y ahí empieza nuestra primera razón del por qué estudiar. El problema es aquí uno en Campico, doctor. Sí. El problema es que si nosotros empezamos viendo el estudio como solamente una fuente de ingreso, empezamos mal. El estudio me da muchas cosas, pero lo primero que me da es estabilidad. El estudio me dice, tú vas a lograr aquello a cortito plazo, pero me permite lograrlo y con seguridad y estabilidad. O sea, lo que yo logro, lo voy a poder conservar. Aparte, desarrollar mi intelecto. Si caigo y en algún momento quedo sin trabajo y duro 8 meses sin trabajo, 1 año sin trabajo y tengo que comerme mis ahorros y empezar de cero, me puedo levantar como el ave de fénix del renazo por mis conocimientos de estudio. Pero ¿cómo el pelotero que gastó su dinero y que ya está retirado, que no va a conseguir empleo como pelotero, va a volver a levantarse? ¿Cómo? Y estoy poniendo el caso del pelotero que se lo gana de manera lícita.
Sin embargo, sabemos que los narcotraficantes no suelen llegar a los 50 años. Por eso tienen que vivir una vida intensa, rápido. Mucha mujer, mucha vida, mucho vehículo, mucha música. No duermo y vivo asustado porque es hoy que tengo que vivir, yo no sé. Esas son diferencias que podemos mostrarle a ellos, pero también, de alguna manera, la educación ha ido dignificando un poquito al maestro. No te que dije un poquito, después no me digan, no, el maestro debe ser lo mejor pago que haya. Y después de los maestros, los médicos. Pero primero el maestro forma al médico. Aprovecho la ocasión para solicitar a los compañeros que laven su tijera azul. Nos vemos el 28 en el minero. Así no. Entonces, por ahí nos vamos, ¿no? Voy a continuar. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, en términos filosóficos se acerca la premisa de que el sujeto se desarrolla y construye sus conocimientos en interacción con otros sujetos y en contextos específicos. Así, la educación no solo se ocupa de la construcción de conocimiento y del desarrollo de capacidades especiales, sino del desarrollo humano integral. El desarrollo propiamente humano se hace posible con la educación, ya que esta facilita la apropiación de la cultura. Por tanto, el enfoque histórico-cultural establece un vínculo muy particular entre educación y desarrollo. Un poquito de lo que estaba hablando, ¿verdad que sí? La educación resulta determinante en la forma que tome el desarrollo. Vamos a ver qué dice el otro enfoque, que es el sociocrítico. Dice, dada la importancia del tema de la formación de la conciencia crítica en el enfoque histórico-cultural y de la relación que se establece entre esta y el manejo de sistemas simbólicos, es comprensible que ese enfoque acoja modalidades educativas que se han asociado con el constructivismo sociocrítico y la pedagogía crítica que lo sustenta. Tener en mente estos procesos, intentar entenderlos y explicarlos, es la aspiración de una pedagogía crítica con base en el enfoque histórico-cultural. ¿Se dieron cuenta? Lograr entenderlo y poder explicarlo es la aspiración. Ahora, como filosofía y práctica pedagógica, el constructivismo sociocrítico usa la problematización, es decir, el cuestionamiento informado de la realidad, como medio para develar el origen social de los problemas humanos y el diálogo y la colaboración como herramientas para superarlos. En este contexto, la alfabetización y la escolarización cobran un sentido especial. Dice, no se trata de descifrar y producir códigos, sino de entender cómo se construyen y transforman los significados en el curso de las interacciones sociales. Así lo estudio, y el uso del lenguaje en cada disciplina cobra una dimensión distinta cuando se perciben y comprenden las relaciones entre lengua, ideología y cultura. Esta afirmación central desde la perspectiva sociocrítica reconoce la manera en que los discursos que se manejan en la escuela dan forma a procesos que tradicionalmente son considerados individuales, tales como la atención y la percepción, la generalización y la abstracción, la deducción y la inferencia, el razonamiento y la solución de problemas, la imaginación, la reflexión, el autoanálisis y la toma de conciencia de los propios pensamientos, motivos, afectos y concepciones. Mediante la alfabetización y la escolarización se aprende el uso y el dominio de las tecnologías de la representación y la comunicación que nos preparan de una manera particular para enfrentar el mundo. Esto quiere decir que a la escuela no vamos solo a memorizar los contenidos de las materias que están en el currículum. Vamos sobre todo a desarrollar por vía del aprendizaje formas particulares de pensar, actuar y sentir. Recuerden que no todos pensamos igual, no todos actuamos igual y no todos sentimos igual. Por tanto, no todos vamos a llegar al mismo lugar. Eso lo agrego yo. Finalmente, no obstante, a veces no tomamos en cuenta que de acuerdo al contexto, el pensar, el actuar y el sentir se caracteriza por una notable diversidad. Y ahí creemos en lo que yo dije.
nos aproximamos a los niños y las niñas de las escuelas bajo unos supuestos de uniformidad y homogeneidad. Vieron que todo eso ustedes lo dijeron hace un ratito. Durante mucho tiempo, el día de hoy, no son iguales los de la provincia que los del distrito. Los de los pueblitos que los del distrito. No son uniformes, no son iguales. Esos supuestos son falsos. Ni siquiera nos planteamos la diversidad de formas de lo escolar que la actualidad histórica cultural implica. La instrumentación de la pedagogía sociocrítica puede tomar diversas formas, las cuales responden al contexto histórico-cultural de su producción, a agendas y prácticas sociales. Entender y explicar los procesos es la aspiración de la pedagogía crítica en base al enfoque histórico-cultural. Vuelvo y lo repito. Pero, ¿se acuerdan las críticas que hicieron ustedes al inicio de su participación? Noten que sí, el currículo sí lo toma en cuenta. Está incluido en la política. Reconoce que no son iguales. Entonces no está en la política, en la normativa. Está en quienes las aplican. Por eso vuelvo y repito. El problema es multifactorial y es muy complejo. Ya aquí entraremos en el enfoque por competencia. Esta partecita la voy a dejar para mañana. La vamos a dejar para mañana y vamos nosotros a lo siguiente. Vamos a continuar con esa parte, ver un poquito más del currículo y otras cosas que presenta esta asignatura que vamos a ver. Lo de nosotros es analizar, criticar, cuestionar y ver qué podemos mejorar, qué sabemos de lo que existe y cómo podemos aportar. Conocemos las realidades de nuestras aulas porque somos los que estamos dentro. Pero a veces desconocemos un poquito de la política que rige nuestro accionar, aunque muchas veces nosotros de manera autónoma tomamos nuestras decisiones. Cuando digamos nosotros, no solamente las aulas, lo que estamos dando, lo que estamos en oficina y lo que cruzamos por las aulas en algún momento. Hoy fue una forma introductoria de ver todo, de que ustedes tengan una idea. Yo espero que eso nos permita hacer un análisis reflexivo de lo que es el currículo, de lo que vamos a ir viendo. Me imagino que cuando esté listo, que todos hayan llenado esa forma en Google, ese formulario, me van a compartir los resultados. ¿Verdad que sí? Claro que sí, profesor. Hasta el 2046. Si pues, falta alguno, pues que se anime. Bien, para los que llegaron un poquito más tarde, aquí estamos, Ricardo Valdés. Yo apagué la cámara para poder no distraer, sino concentrarme en la presentación. Vamos a compartir esta asistencia un ratito, cuando la tengan, y yo aprovecharé esas informaciones de ustedes, como dije, para en el transcurso de hoy a mañana, de pronto antes de la clase, si yo lo permite, compartir algunas documentaciones que ustedes la tengan, y entonces ya para trabajar mañana un poquito más extenso, creo que mañana tenemos clase de 9 a 4. No, profesor. Con nuestra pausa correspondiente y demás, pero por ahí vamos. Eso no se preocupen, que lo importante aquí va a ser que anotemos lo que tenemos que anotar. Si lo hacemos en menos tiempo, pues en menos tiempo, ¿de acuerdo? Ok, profesor, una pregunta. Sí, Rina. ¿Los materiales usted no lo envía todos por el correo o lo va a subir, también lo va a subir a la plataforma? Lo que pasa es que como la plataforma me dijeron como que estaba dando unos fallitos, por eso no vi la necesidad de trabajar por aquí, no le colgaba. Pero desde que me habilite lo cuelgo allá, pero también se lo envío al correo. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Todo lo que yo pueda hacerlo por la receta mía, no se preocupe. Okay. Que
los recursos que podamos tener y compartir siempre van a estar libres para que ustedes puedan aprovecharlo. Y concluye esta materia y después quieren otra cosa de mí, les dije que tienen mi teléfono y mi correo para que permanentemente yo estoy